Hola, mi nombre es Fernando Dodino y en una nueva edición de Diseño para Todis vamos a ver cómo implementar un template method. Para lo cual vamos a tomar el siguiente ejemplo. Necesitamos saber si una serie o una película son interesantes. Para el caso de la serie, si el presupuesto excede los 5 millones y tiene menos de 5 temporadas. Para una película, también si el presupuesto es mayor a 5 millones, pero además si fue estrenada este año. Vemos en el requerimiento que hay partes comunes para una serie o una película, que nosotros llamamos genéricamente contenido, pero además hay partes específicas que cumplir, ¿sí?, tanto para la serie como la película. Si tuviéramos que armar la casuística, es decir, los casos de prueba de este requerimiento, podríamos tener 6 clases de equivalencia, entre los cuales caerían series y películas. Arriba tenemos los casos asociados a las series, abajo los casos asociados a las películas. Pero la parte interesante viene también en los cuadrantes primero, segundo y tercero, porque los que están ubicados más a la izquierda tienen algo en común. Serie o película con presupuesto bajo no son interesantes. Por otra parte, el cuadrante del medio, estos cuadrantes que están aquí, señalan la parte específica de una serie. Cuando tiene muchas temporadas no es interesante, y cuando una película fue estrenada hace más de un año tampoco lo es. Por último, en el cuadrante de más hacia la derecha están los casos de éxito de una serie o una película interesante. Entonces vamos a comenzar implementando nuestros primeros tests, para lo cual, si solamente tenemos que implementar los tests de la serie, siguiendo la idea de TDD, vamos a hacer lo mínimo y necesario, que es implementar simplemente la clase serie para que los tests pasen. Parados entonces sobre Eclipse, vemos aquí los tests que ya acabamos de implementar sobre la serie, donde tenemos los dos casos en los cuales la serie no es interesante, si no tiene presupuesto suficiente o bien tiene muchas temporadas, y el caso de éxito cuando la serie tiene suficiente presupuesto y pocas temporadas. Vamos a crear entonces nuestra clase serie, que necesita definir, vemos en cada range de cada test, necesitamos definirle tanto el presupuesto como la cantidad de temporadas. Entonces lo que vamos a hacer es, con control 1, crearemos la clase serie asociado al source folder source main java, no en el source folder de test, en el paquete el mismo que tiene el test, y definiremos la cantidad de temporadas, que es un entero, y el presupuesto, que vamos a definirlo como en millones, por lo tanto también es un entero. Cada uno de estos atributos va a tener sus correspondientes accesors para que los podamos acceder desde los tests. Y solamente nos falta completar el método desinteresante, que los vamos a definir en serie. Para lo cual, recordemos que una serie es interesante si el presupuesto es mayor a 5 millones y además la cantidad de temporadas es menor a 5. Con esto ya podemos ir a nuestro archivo de test. Hacemos una pequeñita corrección con los paréntesis y ejecutamos los tests para finalmente ver que están en verde. Excelente. Ya tenemos nuestro primer paso hecho. Ahora estamos parados sobre los test de película, recordando que tenemos los 3 casos de prueba en los cuales una película que no tiene suficiente presupuesto no puede ser interesante, una película que no se estrenó este año tampoco es interesante, y el caso de éxito es cuando una película tiene suficiente presupuesto y fue estrenada este año, entonces sí será interesante. Para lo cual, las películas necesitan tener un presupuesto, el
sigue siendo en millones, así que usaremos un int, y la fecha de estreno que trabajaremos con un local date. Entonces vamos a crear dentro del archivo serie nuestra clase película, que definirá no las temporadas sino el presupuesto y la fecha de estreno, que por defecto será el día de hoy. Vamos a definirle accessors para cada uno de esos atributos, y lo único que nos queda para que los tests compilen es ver si una película es interesante, para lo cual crearemos nuestro método isInteresante dentro de película. Para esto debemos tener en cuenta que el presupuesto debe ser mayor a 5 millones y además debe haberse estrenado este año. Eso se va a completar con un método auxiliar que estamos creando en este momento, para lo cual, ¿qué es lo que tiene que pasar? Bueno, sabemos la fecha de estreno y sabemos que la fecha de estreno es un local date, por lo tanto tiene un año. Debería ser el mismo año que el actual. Si la fecha de estreno tiene el año actual, la fecha actual, entonces la película se habrá estrenado este año. Volvemos a la película test, donde ahora ya compila. Podemos ejecutar los tests con control F11 y vemos ahora que tenemos los tests de película y los tests de serie pasando exitosamente. Volvamos a ver un poco cómo quedaron las clases serie y película. Vemos que hay cosas que se repiten. Más allá de la estructura de int presupuesto, hay una parte que es la pregunta de si el presupuesto es mayor a 5 millones, se repite tanto para serie como para película. Entonces sabemos que la primera alternativa para evitar el código duplicado es la herencia. Veamos cuáles son las dos alternativas que podemos plantearnos. Bien, hasta el momento tenemos una serie, una película y tenemos código duplicado. Entonces vamos a crear una superclase contenido que va a ser abstracta y que va a llevarse la parte duplicada de ambas abstracciones. La siguiente pregunta que vamos a hacer es: ¿qué vamos a hacer respecto al método isInteresante? La primera variante que vamos a implementar es tener el método isInteresante en contenido para que valide el presupuesto y hacer que cada subclase llame como primera medida al super, al isInteresante de super, de la definición de la superclase, y haga la validación de la serie o de la película. Entonces creamos una clase contenido que tendrá sus accessors y nos vamos a llevar entonces el presupuesto y la validación de cuando un contenido es interesante, definido únicamente porque el presupuesto sea mayor a 5 millones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces aquí? Bueno, ya no necesitamos hacer la pregunta del presupuesto mayor a 5 porque lo tenemos en el método isInteresante. ¿De dónde? De contenido. Lo que pasa es que, claro, todavía no dijimos que la serie extiende contenido. Por lo tanto, isInteresante está redefiniendo un método de la superclase, por eso debemos escribir override. Y acá completamos con una llamada super isInteresante. ¿Sí? Esto permite no repetir el código y delegar la pregunta en la superclase cuando esto es justamente necesario, porque el método en la subclase se llama exactamente igual que el de la superclase. ¿Sí? Entonces necesitamos evitar entrar en el loop y eso lo hacemos
mediante la pseudo variable super. De la misma manera tendremos en película la necesidad de extender contenido, cambiar el def por override, que eso es algo que extend necesita, y reemplazar también aquí la pregunta puntual por delegar en la superclase. Sí, bueno, se me borró el código que se estrenó este año, vamos a escribirlo nuevamente. Y ahora que todo compila, vemos aquí entonces nuestra superclase contenido, que debe ser abstracta, no tiene sentido generar instancias. Tenemos la clase serie, que delega parte del es interesante en la superclase y agrega su propia validación. Y en película lo mismo, ¿no? Película extiende contenido y tiene que delegar parte de la implementación de es interesante a la superclase y agregar la propia validación para película. Una cosa importante es que todo refactor tiene que garantizar que todo sigue funcionando exactamente igual. Por lo tanto, vamos a ejecutar todos los tests, tanto de series como de películas, y vemos que los 6 tests afortunadamente pasan de forma satisfactoria. Lo que vamos a hacer ahora es implementar nuestra segunda variante, en la cual seguimos teniendo una clase abstracta contenido y definiendo un método es interesante. Pero en lugar de confiar en que la subclase va a llamarnos, ¿sí?, algo que tranquilamente uno podría olvidarse y obviar la llamada a la superclase, con lo cual al ejecutar los tests esto nos tiraría un error, porque afortunadamente estamos testeando ese caso. Bien, en lugar de hacer eso, lo que vamos a hacer es definir nuestro método es interesante como el principal concentrador de las llamadas tanto para serie como para contenido, y agregarle una validación extra cuyo nombre, bueno, no es de los más bonitos, ¿sí? Hay que decirlo. Y vamos a definir un método abstracto que va a devolver un booleano en la clase abstracta contenido. ¿Cuál es el sentido de esto? Bueno, el sentido de esto es que a partir de ahora ni serie ni película puedan compilar si nosotros nos olvidamos de definir este criterio extra para ver cuándo un contenido es interesante. Es decir, el que toma la iniciativa ahora es la clase abstracta contenido, que define el comportamiento general para todas las subclases, pero además fuerza a cada subclase a implementar su comportamiento específico. Esto es lo que lo convierte al método es interesante en un template method o método plantilla, porque va a definir el algoritmo por el cual cualquier contenido es interesante, que tiene una parte general y una parte específica que fuerza a cada subclase a implementar. En definitiva, lo que hay que hacer es simplemente con control 1 agregar los métodos que faltan implementar, ¿sí? Y prestemos atención a qué es lo que nos faltaría. Bueno, el presupuesto mayor a 5 ya lo tiene dada la superclase. Lo único que necesitamos hacer es copiar esta condición, que es la que va a hacer que una serie termine de ser interesante, es decir, que cumpla la validación de su superclase más la cantidad de temporadas menor a 5. De la misma manera vamos a hacer lo propio en película. Agregaremos el método que nos falta y lo que vamos a hacer es llamar a este método, que es el que verifica que la película se estrenó este año. Por lo tanto, cuando yo le pregunto a una serie o una película si es interesante, bien, eso no se va a resolver en serie o en película, sino que se va a llevar a cabo en la superclase contenido. Vemos en un pantallazo cómo es entonces el template method
tenemos una clase abstracta, contenido, el método template es interesante, que delega a su vez en un método abstracto que se termina implementando en cada una de las subclases de contenido. Esto permite que las subclases hagan únicamente la validación específica que les corresponde, mientras que contenido es el que guía el algoritmo general, en este caso para determinar si el contenido es interesante. ¿Cuántos objetos vamos a necesitar? Uno solo, una serie o una película. Pero para tener todo el comportamiento, tanto un objeto serie como un objeto película van a necesitar tomarlo de dos clases. El comportamiento general, el algoritmo de es interesante, va a estar definido en contenido, y la parte específica de la serie o de la película en la clase serie o película respectivamente. Hemos visto entonces la implementación. Vamos a aprovechar para ejecutar el debugger y terminar de entender cómo funciona el template method. Para poder activar el debugger, vamos a pararnos en esta línea del método es interesante referido al contenido. Hacemos doble clic o bien control shift B larga y vamos a ir luego a cualquiera de los tests. Yo voy a ir a este, el caso de éxito de la serie que tiene suficiente presupuesto y pocas temporadas, y vamos a activar el debugger mediante el botón derecho Debug as JUnit Test. Eso nos alerta que vamos a pasar en modo debug, y aquí vemos que estamos parados en la clase contenido, pero ¿quiénes somos nosotros? Veamos quién es this. Bien, this es un objeto que tiene presupuesto y temporadas, es decir, this es una serie, vemos aquí, ¿sí? Es decir, como recordamos en las slides anteriores, no existe el objeto contenido, o sea, de hecho contenido es una clase abstracta, pero sí tenemos una serie que hereda de contenido, por lo tanto hay un único objeto aquí que está siendo testeado, es un objeto que representa una serie, ¿sí? Y el método es interesante, no está definido en la serie, sino que está definido en la superclase contenido. Entonces la primera pregunta es si el presupuesto es mayor a 5. Sí, porque el presupuesto 6 es mayor a 5 y eso funciona perfectamente. Ahora, ¿dónde estará el código que debe ejecutarse aquí de cumple criterio interesante? Ciertamente no va a estar en la clase contenido porque es un método abstracto. Podemos avanzar con F5. ¿Sí? Aquí tenemos los diferentes botones que podemos activar, y vamos a hacer justamente F5 porque queremos un step into, y aquí vemos que estamos parados en la clase serie que extiende de contenido, y acá es donde preguntamos si la cantidad de temporadas, que es 4, es menor a 5, cosa que se verifica, ¿sí? Porque recordemos, ¿quién es this? This soy yo, que es una serie. Entonces, cuando alguien me pregunta a mí si es interesante, si no lo tengo definido yo como serie, el method lookup lo que dice es, bueno, busquemos en la superclase contenido a ver si hay algún método es interesante. Sí, lo es. Existe un método es interesante y lo empiezo a ejecutar. Ahora, cuando alguien pregunta si cumple criterio interesante, this quién es, sigue siendo un objeto serie, por lo tanto la búsqueda, el method lookup, comienza a partir del objeto receptor, que es una serie. Entonces es normal y está perfecto que la búsqueda comience a partir del objeto receptor. Si yo no tuviera definido un método cumple criterio interesante, debería ir a la superclase y ver si está definido ahí. Pero como incluso la superclase define ese método como abstracto,
el compilador no me va a dejar ejecutar código si la serie no define la implementación para este método, ¿sí? Y ese es el chiste del template method. El template method se basa en una colección de objetos polimórficos que definen primitivas de acceso a partes de un algoritmo, y el algoritmo principal, el método plantilla, es el que define la superclase. Y aquí pueden ver en este diagrama de clases el resumen general de lo que es un template method. Definimos un esqueleto de un algoritmo general, lo definimos en una clase abstracta y tenemos un conjunto de objetos polimórficos donde a cada subclase le damos la posibilidad de redefinir parte de ese algoritmo. El método es interesante, termina siendo el template method, mientras que los métodos que se redefinen se llaman primitivas, como el caso del cumple criterio interesante. Puede haber más de una primitiva dependiendo de la implementación del template method que vos hagas. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.